Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, nuevamente saludándolos. Soy el doctor Adrián Salazar Flores y el día de hoy hablaremos acerca de la estatosis hepática no alcohólica y su abordaje a través del concepto de la medicina regenerativa. Consideramos a esta enfermedad precisamente como la acumulación de vacuolas grasas a nivel citoplásmico en los hepatocitos, y esto depende mucho del transporte, principalmente de factores inflamatorios dependientes de la acumulación de triglicéridos. Y en este proceso vincularemos precisamente las modificaciones inflamatorias que van a condicionar un cambio citotóxico en los hepatocitos de manera progresiva. Consideramos precisamente esta enfermedad como una modificación donde va a haber cambios inflamatorios dependientes de la acumulación de grasa, y este proceso precisamente se vincula a modificaciones dependientes de la actividad inmunológica, de la microbiota y de factores sobre todo vinculados a la resistencia insulínica. Consideramos entonces que este tipo de patología tiende a relacionarse de manera alta en el desarrollo prolongado a la tendencia de cirrosis y a su consecuente proceso de desencadenar un riesgo de hepatocarcinoma. La epidemiología actual de la enfermedad hepática no alcohólica se vincula a un 20-30% en países occidentales, en la población en general, 15% en países asiáticos, y hay una incidencia actual ya determinada en niños arriba de 8 años, donde la tasa poblacional va a ser del 10 al 15% de incidencia de esteatosis hepática, y esto se vincula precisamente a la ingesta hipercalórica, al riesgo de resistencia insulínica que pueden presentar estos niños y a la presencia de obesidad. Dentro de los factores epidemiológicos relacionados a la incidencia de esta enfermedad como tal en adultos, se vincula a la obesidad y a la diabetes mellitus tipo 2. Consideramos entonces que existen factores que pueden ser detonantes y que van a dar un índice pronóstico del desarrollo de la enfermedad hacia un mecanismo cirrótico o hacia la progresión a un proceso oncológico. En este caso, los factores vinculados va a ser una edad mayor a 40 años, un índice de masa corporal mayor a 40 unidades por metro cuadrado, la relación de enzimas hepáticas que tengan una incidencia mayor a un índice de 1 y la coexistencia de diabetes mellitus tipo 2 e hiperlipemia. Todos estos factores son índices pronósticos de riesgo para el desarrollo progresivo de la patología base. Entendemos precisamente que la estatosis hepática no alcohólica de manera primaria se va a deber principalmente a la resistencia a la insulina, de tal manera que esto puede generarnos la presencia del síndrome metabólico, que es la manifestación anatomofuncional, precisamente la presencia de un hígado graso, la diabetes tipo 2, la obesidad, la dislipidemia y en este caso aumento de la presión arterial vinculado a factores relacionados como el síndrome hepatorrenal. Los factores secundarios al desarrollo de esta enfermedad encontramos los fármacos como la amiodarona, el tamoxifeno, el uso de corticosteroides, la presencia de suplementación estrogénica y el uso de algunos calcio antagonistas. Dentro de las presencias de cirugía, por complicaciones se va a considerar la derivación yeyunoileal, la derivación yeyunocólica, las gastroplastías y las derivaciones biliopancreáticas. En este caso, bueno, pues veremos que la etiopatogenia de la enfermedad hepática alcohólica no grasa, grasa no alcohólica, perdón, se va a deber a dos factores principales donde vamos a tener el primer impacto, que es el proceso de la resistencia insulínica propiamente en el hepatocito. El hepatocito va a tener una modificación en cuanto a la actividad metabólica, el desarrollo y el consumo metabólico de la glucosa. Esto va a condicionar que exista una restricción estimulada por parte del hepatocito al consumo metabólico de glucosa en el músculo esquelético. Esto favorece precisamente la formación de gluconeogénesis en el hepatocito, y esto potenciará entonces la modificación de la fosforilación oxidativa y de la beta-oxidación, precisamente reduciendo este proceso de beta-oxidación a nivel del hepatocito, condicionando que haya una acumulación precisamente de vacuolas por triglicéridos, y a su vez el tejido adiposo va a potenciar la liberación de leptinas, va a potenciar la liberación
de adiponectinas, se va a generar una actividad modificada de las lipasas del tejido adiposo, donde esas lipasas van a estar activas en el tejido adiposo. Sin embargo, ese proceso de liberación de ácidos grasos, que no depende propiamente del gasto energético basal, va a potenciar precisamente una mayor resistencia insulínica periférica, y este proceso se condiciona entonces a la acumulación ya de triglicéridos que no van a estar siendo utilizados para el consumo metabólico, propiciando que obviamente esos triglicéridos que salen a la luz vascular tengan un estado de acumulación o de reincorporación al hepatocito como tal. De tal manera que entonces empieza un ciclo de regulación negativa. Esto se condiciona como el primer impacto, y a su vez estos fenómenos van a potenciar que hay una modificación metabólica, progresando precisamente a una modificación en cuanto a la estructura anatomofuncional del hepatocito, modificando la presencia de su actividad mitocondrial, precisamente por la resistencia insulínica periférica, por la progresión de esta a la posibilidad de ya desencadenar diabetes mellitus. Modificamos entonces la beta oxidación, generando un aumento precisamente de la tasa metabólica de la mitocondria, aumentando el estrés oxidativo, y es ahí donde empieza ya la manifestación de metainflamación, derivada precisamente de esta progresión que va a tener la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Precisamente estos elementos, al estar teniendo una potenciación constante y al hacerse una perpetuación cronificada, vamos a ver que hay elementos vinculados a la actividad metainflamatoria recurrente de esta entidad clínica. Los elementos que entonces se van a generar una vinculación directa al proceso de liberación metainflamatoria activa por la progresión de la enfermedad hepática grasa se van a deber precisamente a factores ya asociados a la endotoxemia, que pueda condicionar una modificación de la permeación intestinal precisamente por la translocación bacteriana, que se genera precisamente asociado al factor de actividad inflamatoria del espacio portal. Cuando nosotros tenemos ya una manifestación inflamatoria ya cronificada del tejido adiposo y del tejido hepático, precisamente ya con depósito de vacuolas grasas, empezamos a tener una relación entre la actividad inflamatoria del tejido adiposo, precisamente, esto muy frecuentemente ocasional en pacientes con un índice de masa corporal arriba de 36. Estos elementos van a generar que el tejido adiposo libere mediadores metainflamatorios a nivel sistémico, como el factor de necrosis tumoral alfa, como la interleucina 6 y la leptina. Estos elementos, obviamente, al entrar en contacto con el tejido hepático, van a condicionar que potenciemos esa respuesta inflamatoria ya inducida por la translocación que va a existir en cuanto a la presencia de tejido adiposo, o bien a la presencia de la vacuolización de las estructuras hepatocíticas ya afectadas precisamente por esos depósitos de triglicéridos. Estos elementos entonces van a condicionar una respuesta inflamatoria a nivel entérico, donde vamos a tener cambios inflamatorios por la presencia de disbiosis, por la presencia de factores relacionados a la permeación, por la actividad inflamatoria dependiente de células dendríticas, y a su vez por la programación metainflamatoria que van a desencadenar estos elementos a nivel de la médula ósea. Entendemos aquí entonces este proceso de progresión de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, relacionado precisamente ahora ya a un fenómeno de modificación intestinal, donde vamos a tener menor contención de los procesos programáticos inflamatorios, precisamente relacionados a este tipo de evolución clínica que va a tener el paciente. Si a esto le relacionamos que el paciente siga con su estilo de vida, con su sedentarismo, con una dieta hiperglucémica, con una dieta asociada a factores relacionados para la potenciación de la disbiosis, pues finalmente el paciente va a condicionar una falla metabólica progresiva, desencadenando ahora un mecanismo fibrótico que va a favorecer el desarrollo ya de cirrosis o bien de la mutación del hepatocito hacia una hepatocarcinoma. Cuando nosotros entramos ya a entender este concepto de la beta-oxidación afectada a nivel de la mitocondria hepática, pensamos que va a activarse el proceso de autofagia precisamente por los mecanismos de recuperación hepáticos que existen. Sin embargo, el proceso de la enfermedad grasa no alcohólica a nivel del hígado disminuye esos mecanismos de apoptosis, disminuye esos mecanismos precisamente por una actividad metainflamatoria relacionada a vías de transcripción inflamatorias como es NF-kappa-beta, y potenciando la vía del inflamosoma NPL3, lo que genera que haya un déficit precisamente de la capacidad de autofagia,
y potenciando que entonces el hígado, en lugar de generar ese mecanismo de restitución celular que le confiere normalmente a este tipo de tejido, pierde ese proceso adaptativo y genera entonces un mecanismo de inducción hacia la migración de fibroblastos, potenciando entonces ya el estadio inicial de una fibrosis incipiente a nivel de los diferentes lóbulos hepáticos. Esto obviamente relacionado a la actividad metainflamatoria que va a desencadenar la persistencia de la dieta, la persistencia de la actividad inflamatoria del tejido adiposo y la constante programación inmunológica que va a desencadenar que siga liberándose factor de necrosis tumoral, interleucinas y modificadores relacionados a la programación de proteínas estructurales a nivel del hepatocito. Hay unas proteínas conocidas como factores o proteínas morfogénicas. Dentro de esas tres proteínas morfogénicas principales, que es India, Sonic y Hershow, lo que nos va a potenciar que haya una diferenciación celular en la programación del hepatocito. Este proceso de modificación de la actividad inmunológica va a generar que haya una disrupción en el mecanismo de actividad de esas proteínas morfogénicas. Precisamente es lo que va a asociarse a la modificación fibrosa a nivel del hepatocito. Entonces empezamos a perder ese proceso desadaptativo del hígado y empezamos a tener inestabilidad genómica por el alto estrés oxidativo que el hígado va a empezar a desarrollar. Esto, pues obviamente va a desencadenar que generemos procesos mutacionales y terminando ya con la incidencia de un hepatocarcinoma. Entendemos pues entonces que la permeación intestinal juega un papel muy importante en poder estabilizar la enfermedad del hígado graso no alcohólico, y de estos elementos depende principalmente contener la endotoxemia bacteriana, la translocación bacteriana, la disfunción hepática y a su vez reducir los mecanismos de hipertensión portal. Para ello, bueno, pues tenemos que vincular precisamente cómo los elementos de la translocación bacteriana juegan un papel importante en esa programación inmunológica que hablamos hace un momento. Entendemos en este proceso precisamente que las proteínas que van a estarse afectando por ese umbral alto de estrés oxidativo a nivel hepático no van a tener la capacidad de generar una buena transcripción de las proteínas, incluso las proteínas de transporte no van a tener la funcionalización adecuada para el transporte de kilomicrones o de lipoproteínas de alta densidad, permitiendo entonces que haya una mayor acumulación de tejido adiposo y mayor acumulación de vacuolas de lípidos a nivel del hepatocito. De tal manera que entonces también empezamos a tener una disfunción en la formación de la bilis. La bilis no tiene las propiedades alcalinas eficientes que necesita para poder hacer una contención del desarrollo bacteriano y empezamos a tener migración bacteriana del lumen intestinal hacia el saco biliar y de ahí hacia la conectividad que tiene hacia las diferentes estructuras lobulares del hepatocito y del hígado. De tal manera que entonces empezamos a tener endotoxemia bacteriana. Esa endotoxemia bacteriana va a responder a la propia inflamación ya activada de la actividad desencadenante de las vacuolas adipogénicas, y a su vez la permeación, bueno, pues nos va a potenciar cada vez más elementos de menor contención en cuanto a la programación disbiótica de estos pacientes. Aquí, precisamente, como hemos visto en varios webinars, hemos vinculado precisamente la modificación en cuanto a la vellosidad ciliar y a la presencia de aperturas en la permeación intestinal vinculados a estos elementos de programación inflamatoria, y a su vez estos elementos van a potenciar entonces que haya un déficit de modificaciones en cuanto a la liberación de moléculas que generen contención en el desarrollo y el crecimiento bacteriano. Existe una evidencia alta que la presencia de derivados indólicos van a potenciar incluso la mayor incidencia de fibrosis a nivel de la actividad fibrótica del hepatocito, de tal manera que la misma presencia de disbiosis y los mismos elementos de actividad metabólica bacteriana potenciarán este proceso fibrótico, activando la migración de fibroblastos y activando cada vez más el proceso de atrofia a nivel de los diferentes lóbulos hepatocíticos. Cuando entonces vemos precisamente que este mecanismo desarrolla una contención hacia la progresión de una lesión mayor, en este caso, ya pensaríamos que el paciente, pues obviamente ya al momento de cortar con el proceso de la modificación disbiótica, pudiéramos regresar o hacer un estado reversible de la enfermedad. Sin embargo, en este aspecto, pues ya es difícil poder hacer ese mecanismo debido a que ya hay una programación inducida a nivel de las células inmunológicas, sobre todo por la programación que se va a desencadenar en la médula ósea,
Y esto pues finalmente va a hacer que aunque cambiemos estilos de vida o modifiquemos ya el patrón de la actividad nutricional del paciente, pues muchas veces el paciente ya no pueda tener una actividad reversible, debido a que ya encontramos una serie de eventos metabólicos que generan una desprogramación del nicho celular del hepatocito. Estos elementos precisamente relacionados a la translocación bacteriana, a la potenciación de especies de nitrógeno, a la potenciación de especies reactivas de oxígeno, a la presencia de macrófagos infiltrantes y a la diapéresis consecutiva de neutrófilos, nos va a generar que entonces el nicho celular del hepatocito ya esté afectado y, como vimos hace un momento, generar esa desprogramación de las proteínas morfógenas para su mismo proceso de autorreparación. De tal manera que aquí es donde ya podemos nosotros diferenciar de entrar solamente con una terapia antioxidante para hacer un proceso reversible hacia una actividad ya donde tenemos que reprogramar el nicho celular, y eso solamente se puede lograr a través de la aplicación de terapia celular. Sin embargo, para lograr llegar a una terapia celular debemos hacer una programación, desprogramar ese tejido que está teniendo esa actividad metainflamatoria, desprogramar las clonas inmunológicas dentro de la médula ósea y a su vez tratar de hacer una contención de todos esos elementos del estrés oxidativo a modo de evitar que el paciente siga teniendo daño génico y que entonces ya desencadenemos como tal un estadio de mutación. Entendemos aquí precisamente que dentro de la desprogramación autoinmune tenemos que generar una regulación de los mecanismos metainflamatorios. Precisamente para ello vamos a ocupar de manera eficiente la actividad del DMCO. Como hemos visto en varias presentaciones anteriores, el DMCO tiene un alto potencial de liberación de interleucina 10 asociado a la presencia de selenio y zinc. Nos va a potenciar precisamente que de manera progresiva vayamos apagando y silenciando la actividad de la afectación de la transcripción celular, potenciando que entonces activemos NRF2, la vía de transcripción antioxidante, y capacitando de manera hermética a través del estímulo con ascorbato la potenciación de esta desprogramación a nivel medular. Para ello, obviamente, tenemos que hacer uso de manera progresiva de estas soluciones, a modo de que nosotros generemos un silenciamiento de las células que están generando la liberación de interleucina 10, como son los macrófagos, como son las células de Kupffer, hacer una disminución de la presencia de anticuerpos o de autoanticuerpos que están generando este proceso fibrótico, y a su vez activar la clona linfoide regulatoria o lo que es el linfocito T regulador. De tal manera que entonces debemos saber encontrar en qué estadio estamos encontrando a nuestro paciente y sobre eso planificar el tratamiento base que vamos a buscar en él. Obviamente las primeras dos etapas se van a poder hacer a partir de las aplicaciones de antioxidantes. Las siguientes dos etapas, donde ya hay un mecanismo de fibrosis o donde ya hay como tal cirrosis, tendríamos que hacer uso del tratamiento con antioxidantes. Sin embargo, sí considerar hacer uso de alguna terapia celular vinculada directamente al estadio donde debemos encontrar al paciente. Los objetivos entonces de nuestro protocolo en este caso van a ser primeramente reducir el estado inflamatorio del paciente a nivel hepático, modificar la actividad migratoria leucocitaria y la actividad fibroblástica, favorecer en este caso la inhibición de la translocación a nivel hepático y a su vez progresar hacia un estadio de contención metainflamatoria. Proponemos dos protocolos iniciales, en este caso primero en estadios leves de la presencia de la enfermedad de hígado graso, donde vamos a hacer uso de complejo B como de un depósito de tiamina y de presencia de bases metilables como la cianocobalamina. Vamos a aplicar el uso de DMCO, 3 mililitros, 3 mililitros de ascorbato, y vamos a hacer uso de glutatión, muy importante. El glutatión aquí lo vamos a usar con la finalidad de hacer un barrido de radicales de manera progresiva a nivel del hepatocito y favorecer que active el hepatocito sus propios sistemas antioxidantes endógenos. Vamos a hacer la asociación de oligoelementos, como aquí propuestos, y sugerimos una dosis cada semana durante un ciclo de 20 semanas. A esto le asociaremos la dosificación vía oral de suplementación como es la benfotiamina, 20 miligramos de benfotiamina al día por 5 meses. Sugerimos la suplementación de 1 gramo de arginina al día. En este caso la arginina la indicaremos por la noche, dado que el efecto de la arginina potencia la liberación de hormona de crecimiento durante el sueño REM, a su vez que también potencia el desarrollo de clonas bacterianas eficientes que inhiban la progresión disbiótica.
La suplementación con coenzima Q10 la vamos a indicar también en las mañanas, una dosificación de 200 miligramos por día. Vamos a hacer uso de nuberasa como un elemento de inducción en cuanto a la menor actividad fibrótica que pudiera estar iniciándose o al proceso de modificación en cuanto a la actividad inflamatoria por actividad de la lipasa. Y vamos a suplementar silimarina, ácido alfa-lipoico, omegas, vitamina A. En este caso la vitamina A la vamos a indicar en función a reducir los procesos de permeación, favorecer un proceso de contención y revitalización de los cilios intestinales. Sugerimos el uso de probióticos, 5 billones de unidades formadas de colonias por día durante 5 meses. Y muy importante, tratar de hacer la contención disbiótica del paciente que está con este tipo de patología. Esto es en función a encontrar procesos de inflamación o procesos de modificación permeativa en cuanto a la actividad del intestino. Y para ello, bueno, podemos hacer uso ya sea de albendazol, dosificaciones de 200 miligramos al día por 10 días, y luego dar un espacio de 10 días y volver a retomar un ciclo. O bien, en el caso de que el paciente tenga manifestaciones clínicas directas de diarrea o de modificaciones en cuanto a la permeación en las heces, podemos hacer uso también de metronidazol o algún antibiótico que favorezca la contención inicial en lo que vamos generando esa reprogramación de la microbiota en este tipo de pacientes. En el estadio avanzado de los pacientes ya con alguna incidencia de fibrosis, proponemos hacer uso de 2 protocolos parenterales. El primero va a ser a base de carcilasa y ascorbato, esto con la manera de hacer una inducción progresiva de la actividad mitocondrial, favorecer que esa beta-oxidación vuelva a estar activa, que generemos esa menor inhibición de la restricción insulínica, y para ello proponemos una dosificación de este protocolo cada 15 días, alternando con el siguiente protocolo con DMCO. Igual, a la par podemos aplicar una semana carcilasa, a la siguiente semana DMCO, hasta completar 20 sesiones de ambos protocolos en total, y una suplementación oral donde vamos a hacer uso de una molécula conocida como superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa es una enzima que nos va a favorecer la contención del proceso metainflamatorio, sobre todo a nivel hepático, y hay bastante evidencia que nos habla precisamente que al hacer la suplementación directa de esta enzima, podemos hacer una menor actividad contentiva de cuanto a la actividad mutacional y a los elementos de translocación bacteriana vinculados al proceso fibrótico. Estos elementos nos pueden favorecer una programación previa a poder considerar a final del tratamiento ya el tratamiento como tal de aplicación de terapia celular. La suplementación base que está indicada también es arginina, coenzima Q10, silimarina, ácido alfa-lipoico y los omegas que estamos indicando. En este caso aquí también vamos a necesitar suplementar vitamina D3, dado que vamos a buscar hacer esa desprogramación a nivel de médula ósea. Lo que necesitamos ahí es que tengamos suficientes elementos fijados de vitamina D3 para que podamos hacer ese efecto de contención a nivel inmunológico. También a su vez poder ir generando esa desprogramación neural. La desprogramación neural a nivel de las estructuras neofaciales nos van a permitir que haya cambios programáticos a nivel metabólico, sobre todo por las modificaciones posturales que van a tener algunos de nuestros pacientes con este tipo de patologías relacionadas ya a un estadio avanzado. Proponemos de tal manera que hay que hacer una palpación, un análisis clínico topográfico donde busquemos puntos de actividad a lo largo de toda la espalda, y a la vez que los encontremos irlos despolarizando con la técnica que ya conocemos, con infiltración de neural terapéutico al 0.35 de procaína o lidocaína, y con eso vamos a hacer una infiltración entre 1 a 1.5 mililitros por punto gatillo, haciendo sesiones progresivas por semana hasta poder hacer el silenciamiento del punto. Pues bien, este ha sido el tema de hoy. Como siempre, esperamos que haya sido de su agrado. Vamos a dar paso a la serie de preguntas y respuestas del día de hoy. Que tengan un excelente día. Muy bien, pues vamos a dar inicio a la sección de preguntas y respuestas. Para ello le pido a los participantes que por favor las escriban en la sección apropiada para ello, que es la que dice preguntas y respuestas
o puede aparecerles con una Q y una A referente a Questions and Answers para aquellos que tengan configurado su Zoom en inglés. Doctor Adrián Salazar Flores, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Gracias, bien. Pues bueno, ya estamos conectados. Vamos a iniciar. Eh, Nos preguntan, la R de nuberasa tomada, ¿se puede tomar directa o se puede mezclar con agua? Se puede tomar directa o bien, si el sabor no es muy agradable, la podemos mezclar con medio vasito de agua. También puede ser inyectable, sin embargo, como vamos a hacer aplicaciones diarias, lo recomendable también sería vía oral, para comodidad del paciente. Reina Galán nos pregunta, en el caso de cirrosis, ¿serían los mismos protocolos? En el caso de cirrosis, lo que haría el protocolo sería preparar el nicho celular para empezar a hacer una contención del estrés oxidativo, de los mecanismos de lesión fibrótica, buscar apagar los procesos inflamatorios que están potenciando esa fibrosis, como vimos en la presentación, precisamente relacionada a la expresividad inflamatoria de la actividad inmunológica. Y obviamente en algún punto que el paciente ya esté un poquito más capacitado metabólicamente, poderlo ingresar a un protocolo de terapia celular, para ahora sí hacer una mayor contención de la cirrosis. Y nos preguntan, en caso de que el paciente ya tenga retención de líquidos, ¿cómo se podría aplicar el protocolo? ¿Se utilizaría, digamos, la mitad de la dosis en 250 mililitros? Mucho va a depender del índice de filtrado que tenga ese paciente, obviamente también considerando que a lo mejor ya tenga algún grado de ascitis. En este caso hay que dosificar la aplicación. Si ya tuviera alguna alteración hepatorrenal, por decir que ya tenga síndrome hepatorrenal y que ya haya algún grado de insuficiencia renal, la dosificación se va a ajustar al filtrado que tenga ese paciente. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un paciente que filtra 60%, vamos a sacar una regla de 3 donde vamos a hacer el 60% de la dosis de las cantidades que están aquí especificadas. Por decir, el 60% de 3 mililitros de MCO, el 60% de 3 mililitros de ascorbato y así sucesivamente. En el caso que no haya datos de insuficiencia renal o que no haya como un filtrado tan bajo, que tu paciente esté entre un 70-80% de filtrado, se puede hacer la aplicación del volumen así como está propuesto y obviamente a lo mejor hacer una pequeña restricción de líquidos de oral. Si hubiera ascitis, ahí tendríamos que ver el gasto distributivo del paciente. En ese caso pudiéramos asociar a una dosis de 250 mililitros como volumen y en función de eso ver qué tanto está depurando ese paciente, si llega a haber aumento de la situación de la nasarca o de la contención en cuanto al edema. Nos dice, muy buenas noches. ¿Cuáles serían las alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático que nos pudieran hacer sospechar de daño hepático? Bueno, desafortunadamente el daño hepático siempre va a estar dado de la mano con el índice de masa corporal. Eso, y obviamente el consumo de alcohol básico. O sea, cualquier dosificación de alcohol va a generar una irritación hepática. Los parámetros bioquímicos van a ir de la mano en función al índice de transaminasas, en este caso del aspartato transferasa y de la alaninotransferasa. Y si ese cociente da superior a 1, posiblemente eso nos indique que este paciente ya está con una sobrecarga metabólica en la formación de estas transaminasas. También hay que valorar los niveles de ferritina sérica. La transferrina también es un parámetro que nos ayuda a asociar la presencia de modificaciones inflamatorias, sobre todo cuando no hay antecedentes de alcoholismo como tal. Y en este caso, pues todos los pacientes que tengan resistencia insulínica, como vimos al inicio, el síndrome metabólico, la principal manifestación inicial va a ser la restricción en cuanto al flujo de triglicéridos a nivel del hepatocito.
O sea, vamos a tener pacientes que van a empezar con su dislipidemia y obviamente ese paciente seguramente ya está generando lesión hepática de manera incipiente. Entonces, si nos damos cuenta, la esteatosis hepática va a ser uno de los principales problemas de salud pública que van a condicionar cirrosis hepática en los próximos 10 años y también índice de carcinoma hepatocelular. Entonces, todos estamos expuestos porque obviamente la mayoría de la población estamos con un índice de masa corporal superior a 30. Entonces, de entrada eso nos hace sospechar que hay un proceso de estatosis hepática. Dentro de las pruebas de cribado más funcionales está el FibroScan, que es una prueba de elastometría. Precisamente es un ultrasonido donde nos permite identificar qué tanto proceso de elasticidad tiene el tejido hepático. Y a su vez, el DEXA, que es una medición por emisión de rayos X, que también es uno de los principales parámetros para justificar la incidencia de esteatosis hepática. Aunque sin embargo la literatura nos sigue marcando que el estándar sigue siendo la biopsia dirigida de hígado. Ahí sí nos va a determinar la biopsia con punto y coma el grado de afectación que ya tenga ese hígado en el paciente. Seth Rangel nos pregunta si podemos explicar la dilución del neural terapéutico. Sí, el neural terapéutico inicia desde una concentración al 1%. O sea, al 1% ya no es un efecto anestésico completo, ya tiene un efecto terapéutico en cuanto al estímulo neural, y de ahí podemos partir a diluciones cada vez inferiores. La literatura en cuanto al estímulo neural terapéutico nos habla que el padecimiento puede ir en función a la estimulación que hagamos con un neural a concentraciones un poco más altas, como pues el 1%, y posteriormente irlo bajando para seguir haciendo ese estímulo neural. En sí, la dilución es muy simple. Si tú tienes lidocaína o procaína al 2%, si lo quieres convertir al 1% es dilución 1:1. Si lo diluimos, si lo quieres convertir al 0.5% es dilución 1:1. Perdón, del 2% al 1% es dilución 1:1. Si lo bajamos de dilución al 5%, igual es dilución 1:1. Ya tendríamos neural terapéutico al 0.5%. Y si lo quisiéramos bajar ya al 0.35, bueno, pues ahí lo que normalmente yo les recomiendo es usar 1 mililitro de procaína al 2% y aforar con 10 a solución salina o agua destilada. Con eso ya te va a dar un rango más o menos al 0.35%. Pero en sí el objetivo es que vayamos haciendo diluciones progresivas en función a las aplicaciones que vayamos haciendo del neural terapéutico. Nos están comentando, mi hija padece epilepsia y le han dicho que el foco de origen es el hígado, ya que se necesita una descarga grande de glucosa para darse la convulsión y los movimientos clónicos generalizados. Y efectivamente ella tiene una intoxicación hepática y más con el uso crónico de anticonvulsionantes, su hígado produce niveles de bilirrubinas casi indetectables, nos dice. En este caso, ¿habría alguna recomendación? No, la verdad no le encuentro sentido a su explicación del químico en función a que la descarga glucémica condicione la convulsión, porque finalmente, o sea, todos tenemos descargas glucémicas. Si tú consumes alimento vas a tener un pico glucémico y eso, si eso está desencadenando la convulsión, que no lo creo, finalmente hay una sobreestimulación de los mecanismos de contención y del control motor a nivel del mesencéfalo y de la médula oblonga. Entonces, hay muchas cosas que afinar de ese caso. Primero hay que ver cómo fue su embarazo, cómo fue el desarrollo gestacional y cómo fueron las condiciones de su parto o de su nacimiento. Y en función a eso ver en qué proceso de su desarrollo debutó con las crisis. Entonces no, difícilmente podríamos dar un punto de vista a lo que nos refiere. Habría que analizar el caso bien de manera clínica. Pues muy bien, vamos a dar un minutito más para ver si nos
llega alguna pregunta más del auditorio. Perfecto. Pues bueno, doctor, no sé si gusta agregar algo más o sería todo por hoy. No, pues igual invitarlos a que sigan los webinars. En el caso de la enfermedad hepática, bueno, esteatosis hepática, como les comentaba hace un momento, eh, háganse sus fibroscan. Todos estamos inmersos a tener desafortunadamente esteatosis hepática. Y como les decía, va a ser una de las principales causas de incidencia en la salud pública de los próximos años. El objetivo de hacer esto es que identifiquemos estos elementos, que reduzcamos lo más posible precisamente la resistencia periférica a la insulina. Recordemos que un paciente no obeso también puede tener resistencia periférica a la insulina y eso condiciona también cambios, sobre todo cuando tenemos trastornos del estado de sueño, cuando tenemos modificaciones en cuanto a la vigilia. Eso también nos habla de una resistencia a la insulina. Entonces, no solamente el paciente obeso es el que va a tener el riesgo de desarrollarlo. Entonces, pues hay que checarnos todos. Y por mi parte, bueno, pues sería todo. Espero que les haya gustado el tema y con muchísimo gusto nos vemos la siguiente semana. Doctor, nada más nos hacen una última pregunta con respecto a lo que comentó. El Sí, Fibroscan nos preguntan si es el nombre del estudio y también Lucero Jiménez nos pregunta si el ultrasonido sería útil también para el diagnóstico de la esteatosis sí, hepática. el fibroscan es de hecho un ultrasonido, nada más que ya saben, alguien lo patenta y ya sacan un aparatito, pero en sí es el fundamento, en sí es un ultrasonido con elastografía. El ultrasonido obviamente tiene que ser un ultrasonido bueno, un ultrasonido que permita hacer esos rangos de medición elastográfica que nos identifiquen cuánto hay de elasticidad y de compresibilidad en cuanto al tejido hepático. Ese es en sí el fundamento del fibroscan. El fibroscan como tal es un aparato que se especializó para ese tipo de mediciones, pero en sí cualquier, gabinetes buenos de radiología o imagen nos pueden hacer esa determinación en función a un equipo de ultrasonido con el elastografía. Pues muchísimas gracias, doctor. Un gusto tenerlo y muchísimas gracias por ayudarnos a resolver las dudas del auditorio del día de hoy. Para servirles, que tengan mucha noche. Saludos a todos. Gracias, muy buenas noches a todos.